Hola a todos. Bueno, os vamos a dar una serie de pautas a las familias para intentar que la adaptación al cole sea lo más adecuada posible. En esta charla que dimos hace unas semanas para el centro St. Mary's School, tanto Laura como yo hicimos una ponencia en la cual dimos una serie de pautas, pero queremos daros un resumen amplio sobre lo que tratamos, esos temas a tratar y bueno, para que lo tengáis aquí a mano. Por un lado vamos a trabajar el tema de la adaptación al cole para que los nenes y las nenas tengan esas herramientas y vosotros como familia sepáis cómo puede hacerse esa buena adaptación, pero también queremos trabajar las áreas del control de esfínteres y las rutinas de sueño. Así que vamos a comenzar, la primera de todas, por esa adaptación. ¿Qué pautas tenemos que tener en cuenta? Primero de todo, como familia, tenemos que tener claro que hay 3 pilares básicos, ¿vale? Para la educación. En ellos son la paciencia, la constancia y el sentido común. ¿Paciencia por qué? Pues porque como familias tenemos que tener una paciencia increíble en la educación de nuestros hijos. Cada niño hay que entender que tiene una adaptación, un ritmo, digamos, de adaptación al cole, y eso tenemos que ser conscientes de ellos, debemos ser pacientes. También vamos a ver que van a haber diferentes cambios de humor, de trastornos del sueño, puede ser, posiciones desafiantes. Por ello es necesario que la familia esté toda unida, vayamos todos a una y que tengamos esa paciencia. En cuanto a la constancia, tenemos que ser constantes en cuanto a esas actitudes que vamos a tener con nuestros niños, ya que el niño aprende por imitación y por modelado, con refuerzos, y necesitamos tener esa constancia, ¿no? Ser constantes en la educación de nuestros hijos. Para eso también existen una serie de técnicas que podemos ir empleando a lo largo de la educación, ¿vale? Y sentido común, sobre todo nosotros como familia vamos a saber cuando hay un problema y podemos detectarlo, pero es necesario también ver y observar que cuando ese problema no lo vamos a poder manejar, acudir a un especialista, como puede ser bien el pediatra si vemos algo fuera de lo normal, o bien un pedagogo, el orientador del centro, psicólogo, psicóloga, etc. Bien, en cuanto a la adaptación del cole, es necesario, primero de todo, tener claro que hay muchísimos aspectos positivos en que los niños y las niñas acudan desde bien pequeños a la escuela infantil, desde los 0 a los 3 años. ¿Por qué? Porque hay unas claves muy importantes. Por un lado, vamos a ayudarles a que adquieran esos hábitos y rutinas, ¿vale? Que vayan adquiriendo, pues mismamente cuando se despiertan, el poderse vestir solos, poco a poco vamos a ayudarle a ello. Por otro lado, el fomento de la socialización, una de las áreas más importantes que consideramos. El aumento de la autonomía tiene que ver también con el hábito con los hábitos y las rutinas. También vamos a ayudarles a desarrollar sus habilidades del área cognitiva, todo lo que tenga que ver con la atención, la memoria, psicomotricidad. Todas estas áreas son súper importantes. Cuando son pequeños están desarrollando todas estas áreas y son como esponjas. Por ello es muy importante que se vaya trabajando estos aspectos. Y por último, vamos a trabajar también el respeto, tanto por los niños de sus iguales de la misma edad como por los adultos. Ese respeto y ese compartir con los demás. Bien, periodo de adaptación que tenemos que tener en cuenta como familias. Vamos a tener en cuenta que va a ser un gran cambio, ¿vale? Que ese gran cambio vosotros y vosotras no lo tenéis que afrontar con ninguna culpa. A veces hay familias que se sienten culpables y bueno, tenemos que dejar ese sentimiento fuera, ¿vale? Porque para nada nos tenemos que sentir culpables por dejar al niño o a la niña en el cole, ni mucho menos, ¿vale? Os podéis sentir así, pero lo estáis haciendo genial, así que no hay ningún problema. Vamos a tener que tener en cuenta también que pueden haber pequeños retrocesos en cuanto a esa adaptación. Vamos a ver también que pueden haber rabietas, lloros, ¿vale? Y vamos a tratar también las conductas que son más frecuentes en las despedidas. Cuando hemos dicho lo del cambio, no tenemos que concebirlo como que es algo negativo, sino que se va a enfrentar a nuevas estrategias y a nuevas situaciones, y eso le va a ayudar a adquirir más autonomía. En cuanto a los retrocesos, tenemos que tener claro que una vez que se ha adaptado puede haber un pequeño retroceso si hay, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Pues vacaciones de Navidad, vacaciones de Semana Santa, incluso vacaciones, un mini puente, o si ha estado enfermo. ¿Por qué? Porque hay días que no se ha ido a clase, no se ha ido al cole, y una vez que se va otra vez, puede ser que vaya con morriña, ¿no? Que quiera estar en casa y que volvamos un poquito unos pasos atrás. Pero por eso os hemos dicho que paciencia, hay que tenerlo súper claro. ¿Qué más hay que tener claro? Lo del afrontamiento del sentimiento de culpa, como hemos dicho vosotros y vosotras como padres,
o como madres no tenéis que tener esa angustia al querer dejarlo en el centro. Y sobre todo en la despedida. Ahora os vamos a decir una serie de tips que tenéis que tener en cuenta a la hora de despediros de los nenes. En cuanto a los motivos de los lloros y la angustia que pueden tener los niños, pensad que ellos se sienten abandonados, pueden tener un sentimiento de abandono de mi madre o mi padre me ha dejado aquí y ahora ¿qué hago yo? Pueden tener miedo a ese cambio, a ese contexto, pensar que es un sitio nuevo, con personas nuevas y su figura, su vínculo de apego no está cerca de ellos. Por ello, tenemos que tener en cuenta que pueden haber conductas frecuentes en las despedidas, como llantos, como pataletas, rabietas, incluso vómitos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener que tratarlo con naturalidad, ¿vale? Poco a poco irá disminuyendo. A veces podemos encontrar incluso que puede haber ese chantaje emocional cuando pues, lo recogemos porque se puede sentir apático, pero bueno, no hay problema, es un proceso y poco a poco se irá pasando. ¿Qué tenemos que hacer como familias para favorecer esa adaptación? Por un lado, lo más importante de todo, hay que transmitir seguridad a los niños y las niñas. Si no os ven seguros, si ven que desconfiáis del centro, si ven que estáis, no sé, que os sentís tristes, estáis angustiados, nerviosos, eso ellos lo perciben y no van a tener seguridad, ¿vale? Por otro lado, hay que ver que el cambio es algo positivo, lo hemos dicho antes, las despedidas han de ser cortas, con un abrazo, con un beso, con una sonrisa. Pensad que si lo alargamos demasiado el niño se va a sentir cada vez peor y va a tener menos ganas de despedirse de vosotros. Hay que llegar siempre puntual a las recogidas. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esos minutos de más de si tardamos, al niño le puede venir esa ansiedad de mis padres no han venido por mí, no me quieren, me han abandonado, ¿vale? Entonces es importante que lleguemos siempre puntual. Hay que intentar llevar al cole al niño como una rutina, no un día sí, un día no, ¿vale? ¿Por qué? Para que se vaya adaptando. Y sobre todo formar la imagen de la maestra como alguien que es muy bondadoso y que lo va a cuidar y que se preocupa mucho por él o por ella. También, al despedirnos de ellos, le tenemos que explicar que nos vamos a ir a trabajar y que luego vamos a venir a recogerles, que no se preocupe. Las despedidas de voy a por el baño, ahora vuelvo, o me he dejado una cosa en el coche y ahora vuelvo, las mentiras no hay que llegar a ellas porque los niños pueden entender que vais a venir enseguida a por ellos y eso les va a generar aún más agobio y más ansiedad. También hay que tener en cuenta que podemos hacer una transición entre casa y escuela. Si a veces sienten mucha ansiedad ante esa despedida, podemos dejar que sirva como un objeto de casa, algo que les recuerde a papá o mamá, para que lo pueda tener en clase y poco a poco ya ir dejando ese objeto. Y sobre todo lo que hemos dicho de la maestra, darle mensajes positivos. La maestra te quiere mucho, te va a apoyar mucho, la clase tuya es muy bonita, etc. ¿Qué conductas perjudican esa adaptación? Por un lado, agobiar mucho al niño o a la niña con preguntas cuando ha salido del cole. Si vemos que no está receptivo, no hay que agobiarle. Si vemos que sí que nos quiere contar cosas, pues le podemos hacer preguntas, pero si no, hay que dejarlo. Importante también intentar no llorar cuando nos despidamos de él o de ella en la puerta del cole. Sabemos que eso cuesta a veces como familias, pero tenemos que ser fuertes y no llorar delante de ellos porque si no le estamos generando esa inseguridad. Evitar las despedidas que sean muy largas, evitar que la profesora lo arranque de vuestros brazos porque si no va a concebir que la maestra es la mala, no alarmarse en cuanto a rabietas que puedan tener otros niños, sino tratarlo de forma natural, porque si ve que os alarmáis, él también se va a sentir inseguro. Y lo de la mentira que habíamos dicho antes, nunca mentirles cuando os despedís de ellos. También hay que tener claro que no hay que comprar materialmente a los niños con si no lloras hoy te voy a traer un juguetito o mamá te comprará esto, porque realmente tenemos que enseñarles a que ir al cole es digamos, su trabajo, ¿no? Es la rutina que tienen que ir asumiendo y que no tienen por qué recibir nada a cambio de forma, sobre todo, material, sino que tenemos que conseguir esa motivación intrínseca de ellos, no la extrínseca. Y evitar también introducir cambios en su vida cuando se está adaptando. Queremos decir, si se va a hacer una mudanza o ya no mudanza, un cambio de habitación, intentar que ese cambio de habitación sea después o que lo hagamos antes de que inicie el cole. Si lo hacemos a la misma vez, hay demasiados cambios y eso lo puede generar más estrés, más ansiedad y que le pueda costar un poquito más esa adaptación. ¿Qué podemos hacer para que se adapte bien al centro? Podemos hablar de forma positiva
del cole cuando se vaya a matricular, podemos enseñarle fotos de la escuela, de la clase que puede tener, para que se sienta familiarizado. Tenemos que entender también que el niño va a sufrir unos cambios a lo largo de toda esta etapa, cambios en ese periodo de adaptación, por ese miedo a la separación que pueda tener, tiene que superar eso, tiene que superar el miedo a lo extraño, ¿no? A ese nuevo contexto, ya no solo la clase y los niños y la maestra, sino también en general el cole, los demás profesionales, etc. Aprender también a compartir lo que hemos dicho antes, ese afecto con los demás y con el adulto, y en general adaptarse a ese nuevo contexto. Por ello, como resumen, es muy importante vuestra actitud, tenéis que mostrar siempre seguridad y nada de culpabilidad. Intentad llevarle con la máxima seguridad y llevarle por lo menos los primeros días vosotros o vosotras, ¿vale? Para que se pueda despedir de vosotros, intentar no delegar en otra persona, sed puntuales, ser conscientes de que, por eso de la paciencia, que con el tiempo va a alcanzar esa rutina, que no os agobiéis, y evitar el chantaje emocional o la mentira, ¿vale? De no llores, que mamá se va triste. El chantaje emocional hay que dejarlo de lado. Despedidas cortas y rápidas, crear actitudes positivas respecto al cole. Lo que habíamos dicho antes, la maestra te quiere mucho, te va a cuidar, la clase es muy bonita. No hacer comentarios negativos sobre el cole. A veces podemos hacer frases que no nos damos cuenta, pero es algo negativo, como por ejemplo, ¡ay, cuando se entere tu profesora lo que has hecho! O ya verás cuando vayas al cole. Todo esto lo va a percibir como algo negativo, como diciendo, madre mía, cuando vaya al cole me van a poner firme, ¿vale? Hay que intentar que se relacione con los niños, que socialice, después del cole puede ir al parque o a algún sitio donde vayan los demás amiguitos o amiguitas. Intentar que adquiera esos hábitos de autonomía por sí solo, si él puede hacer las cosas, no tenemos por qué hacerlas nosotros mismos, dejar que se vista solo, etc. Y tenemos que tener en cuenta que a veces pueden tener sentimientos contradictorios y que cuando vayamos a recogerle puede que se sienta un poco más pasivo. Pero eso es totalmente normal y no tenemos que darle mucha atención. Y nada, esta sería la primera parte y os dejamos con el control de esfínteres. A las familias les suele angustiar mucho volver a los pañales, pero ¿cuándo es ideal volver a los pañales? Nosotros aconsejamos que cuando tengamos al nene o a la nena enfermo, no tenga fiebre alta, cuando no controle estos esfínteres, cuando tiene diarreas, por ejemplo, o si un profesional nos asesora que es bueno volver a los pañales, si no vuelve a controlar estos esfínteres después de 3 meses haciéndolo, o si hay movimientos especiales, no cambios que están pasando en el entorno familiar. Por lo que respecta a las pautas para retirar el pañal, tenemos aquí, como podéis ver, invitar o preguntar. Nosotras sí que animamos, ¿vale?, a que no se pregunte, sino que más bien se invite a ir al baño. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa del desarrollo donde estamos aprendiendo, ¿no? Los niños aprenden que sí que pueden empezar a decidir. Entonces, si tenemos un nene o una nena que sí que hace todo lo que decimos, perfecto, pero sí que podemos caer en la posibilidad de que nos puedan decir que no, y esto se puede convertir en una lucha. Por eso nosotras ponemos este tipo de ejemplo. Por ejemplo, Pepito coge el juguete con el que estás jugando y nos vamos al baño a hacer un pipí. O Margarita, pon pausa lo que estás viendo, vamos a hacer un pipí y volvemos. Una pregunta que es de las principales es ¿váter o orinal? A ver, nosotros creemos que el orinal, ¿vale?, tiene que ser como un mediador, ¿no?, como un facilitador hasta ir al váter. Pero ¿qué pasa? Que sí que es verdad que si enseñamos al orinal, ¿vale?, a ir al orinal, luego también tenemos que enseñar al váter. Entonces, esto va a ser un doble proceso que tenemos que hacer. Por el contrario, si directamente utilizamos facilitadores para que lleguen al váter y desde el primer momento lo hagan ahí, nos evitaremos un paso. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para retirar el pañal? Pues tenemos aquí, por ejemplo, cuando ya hayan desarrollado las destrezas motrices, ¿no? Por ejemplo, subir, agacharse, bajar, saltar, nociones de conceptos básicos, ¿no? Piernas, arriba, abajo, fuera, delante, atrás. Conocer el esquema corporal de nuestro cuerpo, capacidad de subir y bajarse los pantalones, ¿vale? Más autonomía
y cuando sí que haya una comunicación. Esta comunicación no hace falta que sea verbal, también puede ser gestual o podemos hacerlo mediante picto. También la edad más favorable es a partir de estos 2 años, cuando ya estamos en esta autonomía, ¿no? En esta independencia. También cuando ya comprenden las órdenes, ¿no? Ven, siéntate. También es importante que tengan consecuencia de sí mismo, ¿no? Que ya se vean como una persona dentro de un entorno y cuando protesten porque su pañal está sucio o está mojado. Entonces aquí tenemos las condiciones exactas y idóneas para la retirada de este pañal. Aún así, tengo que decir que tenemos que ser flexibles. ¿Cuándo elegir el momento idóneo? Primero es muy importante que esperemos al buen tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en los meses donde pues mayo, junio, ¿vale? Por aquí, primavera, verano, porque aparte del calor que hace, que ya no hace esta temperatura fría, favorece más, hay más horas de día, no estamos tanto tiempo trabajando, no llevamos un ritmo de vida al toque. Y aparte de esto, pues si pasa algo, si el nene o la nena está mojado, pues no se resfría. También tenemos que programar los cambios de la vida diaria que nosotros hacemos, porque como hemos visto pueden afectar. Y también podemos preguntar a profesores y a profesionales si ven lo que nosotros vemos, es decir, que ya podemos retirar este pañal. En cuanto a las etapas del control de esfínteres, lo tenéis aquí. Hay 3 etapas. La primera es que manifiesta que se ha hecho pis, ¿no? Es decir, aquí tenemos que enseñar el pañal y hacer partícipe al nene y a la nena de ello. Por eso, un ejemplo, pues a lo mejor cuando tenemos que cambiar, que sea él y ella el que nos ayude a coger el nuevo pañal. La segunda sería comunicar que se está haciendo pipí o caca. Aquí ya hay una comunicación, lo que pasa es que no llega, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es, antes, cuando estés haciéndote pipí, nos lo dices y nos vamos corriendo juntos al váter. Aquí no hay que recriminar nada, sino que hay que apoyar. Y por último, identifica estos síntomas y avisa. Aquí una cosa muy importante y es que no tenemos que gritar ni hacer cosas rápidas que puedan asustarle, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, acompañarle y que sea una situación agradable, porque hay muchas veces que lo cogemos rápido y lo llevamos y entonces esta situación le da miedo y estamos consiguiendo el efecto contrario. En cuanto a la retirada del pañal diurno, tenemos aquí una lista de la compra que no puede faltar y es adaptador para el váter, elevador antideslizante, mudas de ropa interior, empavadores, prendas de vestir cómodas y refuerzo positivo, como por ejemplo pues gomets, cuños, pegatinas, etc. ¿Qué tenemos que evitar? Dar excesiva importancia. Comparar con otros niños, súper importante. Mantener la calma, como hemos dicho, y tener muchísima paciencia. Ya veréis que esta es la palabra clave y no regañar ni castigar. En cuanto a la retirada del pañal nocturno, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero evitar agobios por si aún lleva pañal por la noche, ¿vale? No pasa nada. Luego no favorece la retirada del pañal precipitada, ¿vale? Cada niño lleva su madurez, lleva su ritmo y queremos evitar que esto traiga problemas de enuresis, futuros problemas de enuresis. Las rutinas del sueño son súper importantes. ¿Por qué? Porque sabéis que el sueño es un autorregulador y un recuperador del organismo. Aquí es cuando se asienta toda la información y todo el contenido que hemos visto, ¿no? ¿Os acordáis de las neuronas espejo? Las neuronas espejo están a tope cuando estamos en la etapa de infantil. Entonces, estas neuronas espejo recopilan esa información y por eso duermen tanto, ¿no? Vamos a decirlo así a grandes rasgos para que lo entendáis. Aquí es donde se asimila toda la información que los nenes y las nenas en esta etapa de infantil están almacenando, están viendo, están experimentando para crear esos patrones y ese anclaje y ese aprendizaje significativo que haga que pueda continuar elaborando ese ensamblaje de aprendizajes. ¿Cuántas horas debe dormir un niño? Pues lo tenemos aquí, ¿no? Vemos lo ideal es que sería
que cuantas más mejor, pero esto también depende de cada uno. Como vemos, tenemos una tabla de 0 a 3 meses, 16-20 horas, de 3 a 6 meses, 14 a 15 horas, de 6 meses a 12, 13 a 15 horas, de 12 a 24, de 13 a 14 y de 24 a 36, unas 12 a 14 horas. Orientaciones para adquirir este hábito. Primero, lo que hemos dicho, ambiente y temperatura adecuada, ropa de dormir acorde a ello. Un niño poco o demasiado arropado tendrá la necesidad de despertarse. Llevarlo a la cama cuando aún esté excitado, no podemos hacerlo ahí, ¿vale? Tenemos que esperar a que muestre estos síntomas de cansancio y entonces llevarlo a la cama. Diferenciar entre el día y la noche, ¿no? La luz, los ruidos, tenemos que tener un ambiente acorde para poder descansar tranquilamente y dormir. Si tiene angustia por la separación, pues podemos ofrecerle un muñeco que lo asocie a ese proceso de ir a la cama. Establecer una rutina muy importante, baño, cena, cuento, arropar, besarle y decir buenas noches. Evitar actividades o juegos que le estimulen y si el niño se despierta llorando, pues atenderle y calmarle y luego dejarle de nuevo en la habitación, ¿vale? Bueno, depende de lo que vosotros, la crianza que estáis haciendo. En conclusión, ¿cómo educar? Tenemos aquí un decálogo de unos buenos hábitos que tenemos que tener y unos buenos steps que tenemos que cumplir, ¿no? La primera es una comunicación adecuada. Tenemos que comunicarnos bien porque al final somos el reflejo de estos nenes y de estas nenas. Y aunque pensemos que no hay comunicación o que no hay interacción, nos comunicamos todo el rato con ellos. Poco a poco van aprendiendo el lenguaje y poco a poco van comunicándose con nosotros. Pero sí que es verdad que podemos comunicarnos de muchísimas formas posibles. La segunda es afecto y firmeza en el trato, ¿no? No podemos decir un día blanco y el otro día negro. Tenemos que, respetando y siendo totalmente respetuosos con el desarrollo, con la autoestima y con el autoconcepto, pero ser firmes. La tercera es exigencias adecuadas a la edad de los niños. No podemos pretender que lo hagan antes de su desarrollo madurativo o tardar mucho, ¿vale? Tenemos que estar ojo a visor para hacerlo correctamente. Cuando hemos dicho, ¿no? Consultar a profesionales, consultar a docentes y observar. Igualdad de responsabilidad en la educación. Esto no es cosa de madres o cosa de padres o cosa de X, no. Todos tenemos que participar en este proceso y todos tenemos que participar en la educación. El quinto sería la unidad de criterios de actuación, ¿no? Tenemos que ver si se cumplen la mayoría de los criterios y a partir de ahí plantearnos la posibilidad de hacer. El sexto sería ofrecer modelos adecuados de conducta. Como hemos dicho, los niños son esponjas y nosotros somos el modelo, los que ven y las neuronas espejo se fijan en nosotros. Entonces tenemos que ser modelos correctos, ¿no? No podemos comunicarnos gritando si no queremos que nos respondan gritando. No podemos comportarnos de una forma y luego pretender que ellos no se comporten de esa forma, ¿vale? Tenemos que ser el modelo y el espejo donde ellos se vean reflejados. El séptimo sería implicar a toda la familia en la educación. El 8, convertirnos en sus compañeros de juego, ¿no? Mediante el juego sí que podemos dedicar algún tiempo de este espacio, ¿vale? A estar con ellos, a conocerlos, a ver sus intereses, a hacer ese apego y ese afecto, ese lazo más grande y a participar, ¿por qué no?, de sus intereses y de sus metas y retos que se ponen en esta etapa. La 9 sería favorecer su autoestima y esto va en consonancia con lo que hemos dicho. Y por último sería facilitar su sociabilidad, ¿vale? Lo que hemos dicho, mediante ser modelo, mediante la comunicación que le demos, mediante la autonomía que nosotros depositemos en él, la confianza, podemos hacer que ellos vayan integrando estas habilidades sociales y estos bagajes emocionales que no tienen, pero que sí que pueden aprender de nosotros para dar una respuesta a estas necesidades que el entorno demanda. Bueno, espero que os haya encantado este tema que hemos tratado Mireia y yo. Lo hemos hecho lo más breve posible y ya sabéis que esta etapa, los primeros años, son esenciales
para la educación, para la crianza y sobre todo para formar a personas plenas y que tengan un desarrollo efectivo y de calidad. Un besito y hasta la próxima.